¿Cómo están? Bienvenidos, comienza Mirada Financiera, ya estamos a 21 de julio de este 2015, transmitiendo desde el edificio corporativo BCI, el piso número 15, donde está la mesa de dinero, y hoy junto a un nuevo panelista. Él es René Peragalo, subgerente de renta variable institucional BCI Asset Management. ¿Cómo estás, René? Bienvenido. ¿Todo bien, tú, Paulina? Muy bien, vamos a estar comentando lo que sucede, las noticias locales, lo que sucede en el mundo, pero antes, como lo esperan nuestros auditores, les vamos a contar qué está pasando o qué ha pasado con las bolsas a nivel internacional y también en nuestro país. Tenemos el Nikkei de Japón que avanzó un 0,93%, el Hang Seng de Hong Kong también arriba un 0,52%, la bolsa de Shanghái también en alza en el día de hoy, un 0,13%. Hay noticias con respecto a China, con respecto a la inversión extranjera, que sube un poco más de lo esperado. Nos vamos a Europa con resultados a la baja, luego este rebote que tuvieron ayer las bolsas a raíz de este acuerdo con Grecia. Tenemos el FTSE 100 de Londres que baja un 0,29%, el CAC 40 de París también desciende un 0,70% y el DAX alemán abajo un 1,21%. ¿Qué pasa en España? El IBEX 35 descendió un 0,84%. En Estados Unidos también la bolsa está a la baja en el día de hoy. El Dow Jones un 1,15, Standard & Poor's 0,33 y Nasdaq 0,03. Santiago también acoplado con los resultados en rojo del mundo. Tenemos IPSA cayendo un 0,09% y el IXPA también desciende un 0,21%. Lo que sí tuvo una alza, menos mal, fue el precio de el cobre, 0,93%, y se transó en la Bolsa de Metales de Londres en un 2,48%. El que también tuvo una alza bastante importante en el día de hoy, casi 2 pesos, fue el dólar, 6,51 comprador y 6,51,3 vendedor. Recuerden que usted puede escuchar nuestra señal online, no tiene por qué estar prender la radio, o puede estar en su computador, puede estar en su lugar de trabajo en www.infinita.cl. Ahora sí, conversamos con René Peragalo, subgerente de renta variable institucional BCI Asset Management. René, partimos por el escenario local. Hoy día, por ejemplo, veíamos análisis, ¿no es cierto?, de diferentes centros de estudio con respecto al PIB para este 2015 y también para el 2016. Pero por el otro lado de la vereda, René, tenemos las ventas de vivienda. El segundo trimestre registra su mayor volumen en 10 años, por ejemplo, en Santiago. Estamos hablando de un 18,8% más de lo registrado en el mismo periodo del 2014. Esta es una cifra que entrega, ¿no es cierto?, la Cámara Chilena de la Construcción, pero ahí hay un doble clic, ¿no es cierto? ¿Tiene que ver con el IVA? Nosotros en nuestras reuniones con las compañías constructoras nos hemos dado cuenta que hay un aumento en la actividad del sector inmobiliario, sobre todo, y sobre todo en el sector de la región metropolitana. Hay muchos proyectos que están entrando este trimestre. Yo creo que hay una influencia de eso. Y también es lo que tú dices, hay el efecto del IVA en la construcción. Todos los proyectos que se promesen durante el 2015 van a contar con esta excepción tributaria, y eso probablemente es lo que está impulsando las ventas inmobiliarias. Hay muchos inversionistas que también se ha salido de otros activos, muchos inversionistas que ha dejado la bolsa, por ejemplo, en los últimos años debido a las malas rentabilidades, y que también ha ingresado a estos fondos de desarrollo de rentas que también están haciendo un impulso adicional en un sector que te explica estos aumentos en las ventas. Ahora, es un aumento que también yo creo que los analistas estaban esperando. El 2015 se habla que es un año que va a ser un muy buen año para el sector inmobiliario, y está más o menos jugado. Lo que no ha sido bueno, por ejemplo, René, es el sector automotriz, 33% a la baja durante el primer semestre de este 2015. Veíamos, ¿no es cierto?, que durante este año las ventas de automóviles, no solo pequeños, sino que también de automóviles que tienen que ver con el transporte de carga, se ha ido debilitando un poco, ¿no es cierto?, con las perspectivas de nuestra economía. Exacto. Yo creo que lo que hemos visto en el sector automotriz, que muchos lo toman como un indicador líder de lo que está pasando con el consumo, yo creo que también ahí hay que hacer el análisis de que después de la fuerte depreciación del dólar, obviamente los autos han subido de precio y la gente, dado ese aumento en los precios, va a comprar menos. Claramente uno lo tiene que ligar con lo que está pasando en la economía a nivel general, pero yo creo que el tema precio también explica bastante. Y también lo que yo le haría el doble clic
es más relevante lo que está pasando en maquinaria de la construcción, que está más relacionado a los proyectos de ingeniería de construcción, de minería, y ahí uno ve un deterioro bastante considerable, y eso hace pensar que hacia adelante las perspectivas de esos sectores no son muy buenas. Tú estabas hablando específicamente, por ejemplo, de las importaciones de bienes de capital, cómo han bajado durante este primer semestre, y eso le pega, como dices tú, esencialmente a la matriz del ciclo económico favorable, que es la inversión. Exacto, uno ve los datos, o sea, hay cualquier indicador de inversión que uno tome, uno se da cuenta que las perspectivas de futuro, no solamente la confianza, sino que la actividad, las compras, las importaciones de bienes de capital, uno ve que los datos se han ido deteriorando, y no solo en el margen, sino que las caídas son bastante violentas respecto a lo que uno veía en el 2014-2013. Parte del fin del ciclo de los commodities y un reajuste de la economía hacia otros sectores que se da de manera natural. Y fíjate que con respecto a lo que dices, lo que está pasando en distintos sectores, también tenemos, por ejemplo, un sondeo que hace la Cámara de Comercio de Santiago, que habla de las proyecciones, habla de esta variable que a lo mejor que no es una cifra, pero es una variable muy importante, la variable MU, como me dice Alejandro Alarcón, uno de mis panelistas, que tiene que ver con las expectativas, que tiene que ver con la confianza que pueden tener en el desarrollo económico. Y, por ejemplo, hay preocupaciones empresariales que están en las reformas y en el freno económico. Lo hemos visto, ¿no es cierto? Se habla nuevamente de una nueva revisión de esta reforma tributaria cuando todavía no está implementada. ¿Qué ha pasado y qué va a pasar, ¿no es cierto?, con este sistema de la renta atribuida, que para algunos se dice que es inaplicable? Lo mismo con las reformas laborales, René. Vemos cómo hay un verdadero desfile de líderes gremiales. Ayer fue el turno de la SOFOFA y sus 14 puntos, ¿no es cierto?, con Hernán von Mühlenbrock, y con respecto a su preocupación de que esta reforma tiene un impacto en la libertad individual de las personas. Incluso estaba leyendo también un análisis que hace la OIT, este organismo, ¿no es cierto?, ligado a la Organización Internacional del Trabajo, que está asesorando al gobierno y ha hecho su exposición en la Cámara Alta. No, claramente hay un tema de expectativas y de deterioro de la confianza. Eso es claro. Uno vio, por ejemplo, durante los meses de abril, mayo, que había cierto repunte. Nosotros tomamos cómo iba la confianza del consumidor y del productor, sacando la minería que por lo general agrega mucha volatilidad, y uno tenía ciertas variables que estaban cambiando y que podrían haber significado en un cambio en la confianza y un reimpulso a la economía o a los precios de los activos. La verdad, y con el cambio de gabinete, que políticamente también fue un nuevo aire a la forma en cómo el gobierno estaba, en la aproximación del gobierno a ciertos temas. Lo que hemos visto en los últimos, yo diría, 6 semanas es que la confianza nuevamente empieza a fallar. O sea, este cambio de gabinete, René, no generó... Yo creo que hay que darle un poco más tiempo, porque yo creo que los cambios de nombre son relevantes, hay un cambio en un discurso, pero lo que pasa acá es que faltan medidas concretas. Yo creo que un poco hoy día lo que uno ha visto en los diarios es que no solamente es cambiar el tono, sino que faltan impulsos que en la práctica lleven a que los inversionistas vuelvan a confiar, y también en un ambiente donde tantas cosas cambian al mismo tiempo, los inversionistas nadie puede readecuarse. Exacto. Está bien estar abierto al cambio, ¿no es cierto? Como dice el libro ¿Dónde está mi queso? Pero ¿qué pasa con... uno no puede cambiar todas las variables. Exacto. Entonces, cuando uno hace evaluación de proyecto, y nosotros cuando hacemos evaluación de compañías, cuando invertimos en la bolsa, cuando cambian tantas cosas al mismo tiempo, uno se queda sin anclas, como decimos. Entonces, es difícil después determinar cuál es el valor o cuál va a ser la rentabilidad de esos proyectos en el futuro con todas las cosas que están moviéndose. Yo diría que falta... en todo caso, nosotros yo tengo un poco más de optimismo respecto al nuevo gabinete. Creo que de verdad se pueden impulsar ciertas cosas que van a hacer que a lo mejor el segundo semestre sea mejor que el primero. Pero claramente para muchos inversionistas todavía no es suficiente. Yo diría que falta eso más concreto. Y tú hablabas de algo bien interesante. Estaba leyendo mientras tú exponías los argumentos. Por ejemplo, hay un paralelo que se hace, estaba leyendo de Moll, el paralelo de Valdés y Arenas, la frase del cambio de rumbo económico del gobierno, y salta a la luz, por ejemplo, que en esencia es del optimismo de Arenas al realismo de Valdés. ¿Te acuerdas cuando hablaba, ¿no es cierto?, que íbamos a Arenas, nuestra economía iba a ir de menos a más? Y obviamente que ahora Valdés ha sincerado las cifras, incluso ha estado sosteniendo reuniones con personas que tienen que ver con el PIB tendencial para ver cómo puede bajar nuestro producto. Se han instaurado, por ejemplo,
se podría decir, organismos o consejos relativos a la productividad, algo fundamental, que se le ha dado el real impulso que no se le dio durante, ¿no es cierto?, cuando estuvo Alberto Arenas al mando de la billetera de nuestro país. Sí, era bien extraño cuando uno escuchaba al exministro hablando de que estas políticas no iban a causar ningún efecto en la economía, cuando todos sabíamos que la verdad que sí lo iban a causar cuando uno hace una reforma tributaria de esta magnitud, y con esto, como tú decías al principio, que es muy compleja de implementar, porque aquí no estamos hablando de la tasa de impuestos que tenía que subir bajo cierta perspectiva, sino que es la manera de cómo se realiza esta reforma y lo compleja que es. De hecho, nosotros en la industria de fondos de inversión, de fondos mutuos, tenemos que hacer una readecuación de todos los reglamentos internos, o sea, es llevar registros dobles, en algunos casos de triples, de cosas que antes eran mucho más simples. Entonces hay una complejidad. Yo creo que aquí los únicos contentos son los abogados tributaristas que están ahí, como decía una persona, que si le pusieran chimenea a la oficina de abogados tributarios estaría todo negro. Con mucha pega, obviamente con mucha pega, y también con mucho estudio, porque ni siquiera ellos, a mí me tocó en algún minuto entrevistar a algunos abogados tributaristas, ni siquiera ellos tenían claro cómo iba a ser esta reforma tributaria, sobre todo porque no estaban las circulares. Exacto. Las todo circulares, aprendiendo sobre la marcha. Exactamente, las circulares es lo esencial, porque las circulares es lo que pasa de la letra a la acción. Y fíjate que en esa misma línea, por ejemplo, lo que decía Alberto Arenas, dice, la reforma tributaria ya se realizó, es un capítulo cerrado y lo que corresponde es implementarla, y eso es lo que estamos haciendo. Y lo que dice, por ejemplo, Rodrigo Valdés frente a ese mismo tema, el esfuerzo que estamos haciendo es darle todas las chances que tengan circulares para dejar un sistema simple. Si ese esfuerzo no fuese suficiente, es cuando allanaríamos a tener una conversación sobre los nuevos perfeccionamientos técnicos a nivel legal. O sea, totalmente un discurso totalmente distinto, hay una mayor apertura, una mirada diferente. Sí, ahí la ventaja del nuevo ministro es que él no carga con ninguna mochila, aunque pertenece al mismo gobierno, pero él no fue el autor de la reforma y probablemente tiene más libertad también para hacer críticas que el exministro no tenía. Ahora, yo creo que en el margen todas estas noticias son buenos indicadores, porque que se está hablando de una simplificación, de que estas circulares van a hacerse, se van a publicar luego. Yo creo que tiendo a pensar que las malas noticias ya están incorporadas, y que de aquí hacia adelante lo que viene es al menos mejor de lo que había. No sé si eso es muy bueno, pero al menos ya más malo no va a ser. Entonces yo tiendo a pensar que esto hacia adelante puede ser un impulso, y si de verdad la reforma tributaria se simplifica, yo creo que por ahí también podría venir un cambio de ánimo potente. Bueno, eso es bien importante, la simplificación. Se ha dicho que a nivel mundial los sistemas más eficientes y los que mejor recaudan son los sistemas más simples, algo totalmente al revés de lo que estamos haciendo en nuestro país. Y hablando, por ejemplo, de reforma laboral, ¿no es cierto? Hemos dicho la preocupación que existe a nivel de los distintos gremios, y no solo de distintos gremios, también del gobierno, también de las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, ya leía en los periódicos que tiene que ver con por ejemplo, la implementación, qué pasa con el reemplazo con huelga. Bueno, y hablando de huelga, los contratistas de Codelco inician paralización en protesta, ¿no es cierto?, por un acuerdo marco. La madrugada de este martes, los trabajadores realizaron cortes en la ruta y barricadas en los accesos a las divisiones de la estatal. Estamos hablando, por ejemplo, el camino a la dirección de Chuquicamata, también la división El Salvador, Radomiro Tomic, El Teniente y Andina. Es una situación compleja porque sabemos, ¿no es cierto?, el precio del cobre está bajo, necesitamos producir más, el erario fiscal hay una caída fuerte en los excedentes de Codelco y en lo que está recibiendo el fisco. Y bueno, obviamente el tema hoy día importante para los inversionistas es el tema de la reforma laboral, y hay varios puntos que preocupan. Está, como tú lo mencionabas, el tema del reemplazo en huelga, la titularidad sindical, y yo creo que bueno, las propuestas de la SOFOFA, que no sé cuál va a ser el apoyo a esas propuestas, van en la línea de mejorar esta reforma o de incluirle un poco, porque está muy cargada hacia un tema de sindicalización y poco cargada en temas de flexibilidad, de modernizar, de incorporar mujeres o jóvenes a la fuerza laboral, que se fue dejado de lado. René, te quiero cortar un rato porque tenemos que hacer una pausa, pero yo creo que vamos a seguir hablando sobre la reforma laboral luego de esta pausa.
Y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros. Hay más Mirada Financiera. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera conversando con René Peragalo, subgerente de renta variable institucional de BCI Asset Management. René, yo te interrumpí, estaba súper inspirado hablando sobre la reforma laboral, estos 14 puntos, y yo me gustaría que cerráramos un poco ese tema para ver cómo están los resultados de las empresas, qué está pasando con las empresas chilenas, cómo lo afecta la desaceleración económica nacional y también lo que sucede a nivel internacional. Vamos a ver, ¿no es cierto?, el caso de LAN y cómo está reduciendo operaciones en Brasil. Brasil es un país importante para la aerolínea y la verdad que está muy, muy complicado el panorama. Pero bueno, yo creo que con respecto a la reforma laboral es muy importante que se piense en el pos del mejoramiento del país. O sea, nadie discute que hay que mejorar elementos, pero que ojalá se toque lo que realmente hay que tocar, que tiene que ver con la productividad, que tiene que ver con la calidad del capital humano. Lo hemos dicho en muchas oportunidades en este programa. Si queremos ser un país desarrollado, si queremos dar este salto que nos falta, necesitamos capital mucho más capital humano, gente mucho más especializada y que tenga todas las herramientas para poder liderar, ¿no es cierto?, y hacer frente a la globalización económica. Sí, ahí yo diría que es lo que ha sido la tónica del gobierno, que probablemente nadie discute los conceptos, o sea, las áreas donde habían que hacer reformas, tributaria, educacional, laboral. El tema es qué reforma y se están tocando los puntos donde se puede lograr una mejora. Claramente el tema en Chile es productividad e incorporación de jóvenes y mujeres que están marginadas de la posibilidad de trabajar, es flexibilidad. Hoy día lo que más necesitan las personas es tener una flexibilidad que les permita estar en su casa, trabajar a distancia, y esos temas están absolutamente ausentes. Exactamente. Ahora, también flexibilidad para los jóvenes que están estudiando, exacto, que necesitan incorporarse muchas veces en esos horarios ociosos que ellos tienen, que por esta ley tan rígida no lo pueden hacer. O sea, no pueden trabajar 2 horas en la mañana, ir a clase y trabajar 5 horas en la tarde. Eso no los deja la ley actual. Exacto, yo creo que por ahí es lo que uno puede criticar, porque el tema de la sindicalización, yo creo que también tiendo a pensar que uno también lo tiene que desdramatizar. Cuando a mí con nuestro equipo nos toca mucho estar con las compañías más grandes, con las que transan en bolsa, y el tema de los sindicatos, yo creo que por ahí uno no va a tener tanto efecto porque son compañías acostumbradas a tener sindicatos muy potentes. Si uno ve los bancos, los retailers, mismo Codelco, las empresas de Copex, MPC, son empresas muy grandes y que ellos tienen no solamente uno, en muchos casos un montón de sindicatos y acostumbrados a negociar y a tener esta negociación colectiva potente. Yo diría que aquí el gran tema es para las empresas que son más chicas y que esta ley les pone una camisa de fuerza y no las permite moverse, y te genera también, tiendo a pensar que está de la perspectiva es desde el punto de vista como si los conflictos ya existieran y fueran insalvables, en vez de que una perspectiva más propositiva. Entonces yo creo que por ahí se puede mejorar mucho. Bueno, vamos ahora a tu tema de más de expertise, que yo creo que nos puede aportar mucho, que tiene que ver con las empresas, que tiene que ver cómo el comportamiento, ¿no es cierto?, que tuvieron el primer trimestre. Claro. ¿Se puede ser una pauta para lo que viene? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo ven a tus clientes?
Bueno, la empresa en Chile, el reporte de resultados que salió entre mayo y junio, y que nosotros hemos estado analizando, indican un aumento por la parte operacional. Las compañías, la verdad, que están bastante sólidas. Si uno toma las 40 empresas que transan en el IPSA, uno ve aumento de EBITDA o de EBIT en torno al 10%. Resultados operacionales, flujo de caja. Las empresas están generando caja operativa. En las utilidades no se ve ese efecto. Las empresas no han podido capitalizar ese aumento operativo en mejores utilidades. ¿Por qué? Fallas en la productividad, fallas en los costos. Yo creo que hay un tema, hay temas, por ejemplo, hay un aumento en los flujos operativos de 10% y una caída de 13% en la utilidad del primer trimestre de las compañías chilenas. Hay varios efectos que son coyunturales, que por ejemplo el sector celulosa tuvo efectos coyunturales que explican por qué pasaron de 400 millones de dólares de utilidad a casi 50 en este primer trimestre del 2015. Si uno saca esos efectos que son de uno pura vez, como decían, de one-off efectos, que nosotros los sacamos del análisis, la verdad es que las compañías hubieran mejorado su utilidad en 4%, entonces no está tan mal la relación entre la caja operativa y la utilidad. Pero sí uno empieza a ver el efecto de la aplicación de la reforma tributaria. O sea, eso era esperable por el mercado. Todos los analistas esperábamos que las compañías de a poco fueran mostrando menor rentabilidad por este efecto de la reforma tributaria. Y diría que otra cosa que también pega fuerte es el aumento del dólar. Muchas empresas como las aerolíneas, como los retailers, que el tema del aumento del dólar te sube los costos, y eso obviamente en un ambiente que se va acelerando con un consumidor que está un poco más apretado, va a tener un efecto en los márgenes de las empresas. Y las compañías exportadoras no han tenido la potencia que se debiera haber tenido con este aumento tan importante del dólar, porque a ellas sí que les beneficia. Sí, lo que pasa es que para mala suerte nosotros, entre comillas, nuestras compañías exportadoras son del sector commodity por lo general. Entonces, toda nuestra exportación, que en base a commodity, está muy afectada en precios. Tenemos precios que se han caído entre 10 y 40% en lo que va del año. Entonces, eso claramente uno ve una caída. De hecho, de los sectores, los peores sectores, las peores compañías en términos de desempeño operativo y accionario están ligadas al sector commodity, a las aerolíneas, por ejemplo, el caso de LAN, que ha caído casi 35% su valor bursátil solamente en lo que va del año. Y las compañías exportadoras ligadas a otro tipo de sectores son más pequeñas y no influyen tanto. Yo diría que de los exportadores lo único que va salvando y que uno ha visto un retorno relativamente positivo de 4% en el año es el sector de celulosa. Uno ve Copex, CMPC sobre todo, con un desempeño bursátil bastante bueno. René, si uno analiza un poco el desempeño de las empresas, hemos visto las empresas grandes, ¿no es cierto? Estas 40 empresas que están en el IPSA, son empresas que tienen puestas sus fichas no solo en nuestro país, sino que también en el resto de América. Y por ejemplo hemos visto cómo la realidad, ¿no es cierto?, de compañías operacionalmente están mucho mejor o en Colombia o en Perú, no sé si en Brasil, pero son compañías en el fondo que tienen una visión más global. ¿Cuál es la perspectiva de esas compañías? Yo diría que cuando uno contextualiza qué es lo que está pasando con la economía chilena, no se puede olvidar de en qué región nosotros estamos. Latinoamérica ha venido de menos a menos, porque ya era un año, el 2015 ya era un año difícil, con una caída de precio commodity fuerte, con monedas que se estaban depreciando, y ya las proyecciones de todos los analistas indicaban que el 2015 iba a ser un año relativamente malo, pero lo que ha pasado es que la desaceleración de Latinoamérica ha sido muy aguda. Y ahí habría que separar lo que está pasando en Brasil. Brasil tiene vía propia y ya los analistas en la última semana han estado corrigiendo las perspectivas de Brasil. Ya se está hablando que Brasil puede caer, que el PIB se va a contraer en más de 2% este año. El promedio es 1.7%. Pero ya está en recesión, pues ya ha tenido caídas durante todo este año. Exacto. Entonces, y una contracción de 2,5% en el PIB es muy fuerte. Entonces, todas las compañías que están chilenas, que tienen operación en Brasil, están sufriendo por ese efecto, y ahí uno puede destacar el caso de LAN, el caso de algunas embotelladoras que están en Brasil, pero nuestra conexión del resto de la bolsa, diría en general, nosotros estamos más ligados a los países del Pacífico, y las compañías chilenas están siendo fuertes en Perú, Colombia, y esos países, sobre todo el caso de Perú va a tener un crecimiento más decente este año. El caso de Colombia está muy influenciado por lo que está pasando con el petróleo, pero las perspectivas para Colombia siguen siendo buenas hacia adelante. Entonces yo diría que por ahí, una mirada más larga, la verdad que la actividad de esas empresas en estos países no se ha visto tan afectada. Porque ni mirar al otro lado de la cordillera, porque en el fondo nuestros vecinos... hay que esperar ahí, hay que esperar octubre. Bueno, claro, hay que esperar octubre. Vemos, ¿no es cierto?, como el candidato Scioli. de Macri... Macri, claro. Macri, sí, pero el
estaría dominando las encuestas todavía. Bueno, exactamente, pero como el candidato del ala de él tuvo buenos resultados en Buenos Aires, y bueno, vamos a tener que ver qué pasa en octubre de un país, ¿no es cierto?, que está totalmente deteriorado, con una inflación disparada, muy complejo el panorama. Sí, bueno, Argentina no se escapa. Cuando nosotros hacemos análisis hablamos siempre de dos Latinoamérica, una que es Venezuela, Argentina y Brasil, por el lado del Atlántico, y la del lado del Pacífico, que tiene otras dinámicas. Argentina, la verdad que uno igual en el margen ha visto que inversionistas están con algo más de interés, que creen que se acaba este ciclo kirchnerista y que eso puede lograr un repunte. Ahora, las compañías chilenas que tienen presencia en Argentina... Ya sacaron todas sus apuestas allá, la mayoría, ¿no? Pero todavía tienes, por ejemplo, el caso... ¿Falabella? Falabella tiene, Cencosud, más del 25% de los resultados se explican todavía por Argentina. Hay varias empresas, LAN también está fuerte en Argentina, hay compañías eléctricas. La verdad que si Argentina tuviera un impulso, un cambio, yo creo que eso le haría muy bien a la bolsa local, que ya está transando barato. Y a lo mejor esa apuesta la que ha hecho, estuve leyendo ayer unos reportes, ¿no es cierto?, de cómo ve Cencosud de sus estados para el 2015 y el 2016, que ahí se concretarían varias cosas. A lo mejor está esperando, ¿no es cierto?, este cambio de gobierno en Argentina también. Sí, y Cencosud tiene una operación en Brasil que le ha costado darle la vuelta. Yo creo el caso de Cenco es más complejo. Yo creo que lo que está afectando a Cencosud los retornos es que este spin-off, Cencosud declaró que va a separar el negocio de malls con el inmobiliario. Claro, el negocio inmobiliario del negocio de retail, y eso la compañía cree que hay un valor oculto ahí y que pueden tener un buen precio de venta de ese negocio, siempre manejando, no vendiendo el control, pero que se puede obtener un buen precio, y eso puede impulsar el valor de la acción en el mercado. Bueno, interesante análisis. Ya estamos viendo, ¿no es cierto?, este doble clic en las empresas chilenas, un análisis distinto, pero eso nos acabó el tiempo. René, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes, la invitación, por supuesto, de quedarse en Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera.